Bueno, hoy vamos a ver a Immanuel Kant, un hombre fascinante, una vida plagada de sorpresas, aunque en total calma. Veamos. La biografía. Immanuel Kant nace en Königsberg en 1724. Es por ello que es uno de los mayores ilustrados. Su fundamento, su forma de pensar, el aporte que nos da al análisis de los valores, también le permite llamarse un ilustrado. Veamos un poco de su biografía. Es de origen humilde. Su padre es talabartero. Por tanto, su futuro estaba destinado a ser talabartero también, pero su audacia e inteligencia es reconocida por sus vecinos, quienes le aconsejan a su padre que permita que Kant haga estudios y haga los esfuerzos. Al carecer de dinero, hay alguien que se ofrece para poder apoyar a Kant y que esa mente pueda seguir los estudios. Ingresa a la universidad a los 16 años. Lastimosamente, al poco tiempo fallece su padre y pareciera que el futuro de Kant ha terminado, pero he ahí la voluntad del gran hombre. Kant continúa los estudios luego de esperar 8 años que un preceptor lo pudiera ayudar y volver a ingresar a la universidad. Decide ser el mejor, se convierte en ayudante por muchos años y recién cuando cumple 54 años dicta una cátedra propia. Antes había dado clases de diferentes áreas de la filosofía, pero jamás había tenido su propia cátedra. Ya casi al final de su carrera logra este objetivo. Él es un hombre metódico, muy sistemático, incluso se consideraba que tu reloj podía estar fallando, pero no a la hora que Kant estaba cruzando por la plaza, porque él era tan metódico que siempre pasaba a la misma hora, a la hora exacta. No llegó a casarse y fallece en 1804. Pese a la tranquilidad de su vida, al no haberse casado y al ser tan metódico en su trabajo, él nos ofrece una revolución en el pensamiento y te voy a mostrar por qué. Sobre el pensamiento como tal, Kant, filósofo, es uno de los mayores representantes de la Ilustración como producto de esa actividad intelectual de la Edad Media. Recordemos que la Edad Media o Edad Oscura se prohíbe, de cierto modo, cualquier tipo de pensamiento, razonamiento propio. Por ende, se obliga a que sea con la religión o en base a la religión cualquier explicación que se dé. Y el razonamiento estaba relegado simplemente a algunas personas dedicadas a la religión, que tenían los libros, además, habrá que decirlo, escondidos y en secreto. Pero Kant no está de acuerdo con eso. Él cree que podemos pensar de manera propia. Es más, él tiene una frase, dice, sapere aude, pensar por uno mismo, es decir, ten el valor de servirte de tu propia razón y no esperes que otro te dé la razón, que otro te dé el conocimiento, no depender de otra persona para uno mismo, con la fuerza de voluntad, lograr llegar a la razón. Decir esto en ese momento le costó mucho. El rey de Prusia le pidió que no lo haga más, le prohibió que no hable más de la razón pura sin relacionarla con la iglesia, porque sería negarla. Recordemos, estamos saliendo de una edad media y la Santa Inquisición podía ir detrás de él. Kant acepta y no habla más del tema, pero cuando este rey fallece, él continúa su trabajo y ya al cierre de su vida prácticamente es cuando logra sacar sus libros más ácidos y con mayor énfasis en la razón pura. Para el pensamiento, él consideraba que debemos sumar el empirismo, todo lo que llega a nuestros sentidos por medios externos, todo lo que podemos percibir, y la racionalidad, el racionalismo que está en tu mente. Los dos se unen y así se construye un sistema filosófico, por lo menos él consideraba eso, es decir, todos los fenómenos que recibimos por nuestros sentidos los sumamos a los aportes de nuestra mente, de lo que estructura nuestro cerebro, llamado, él le puso el nombre de neumómeno. Esto sería como resultado el conocimiento. Recordemos que hasta ese momento se había obstruido o se había dejado de lado el razonamiento propio. Por tanto, él está incursionando y retomando a su manera aquellos mensajes que nos darían los filósofos griegos. En cuanto al pensamiento,
Él hablaba de objetos metafísicos, reconocía el alma, Dios y el mundo, y creo que este es su enganche, digamos, para poder salir de esta etapa de la Edad Media y entrar a la Ilustración. ¿Por qué? Recordemos que la filosofía logra en su momento en Grecia ser independiente porque salta del mito al logos, y posteriormente en la Edad Media se regresa nuevamente a la idea absolutamente cristiana y dogmática, sin permitir la razón. Él propone separar, entonces dice, vamos a hablar de elementos metafísicos como el alma, Dios y el mundo. Si bien no son objetos que se puedan percibir por los sentidos, tampoco son caprichosos, ¿sí? La metafísica es irrenunciable a la inquietud humana. El hombre necesita creer en estos elementos, porque caso contrario, pues su vida caería en el horror y no tendría sentido. Entonces, como una necesidad metafísica, al decir metafísico está yendo más allá de lo material, que está fuera de la razón. Sobre el pensamiento. ¿Cuál es el núcleo de la moral para Marx, para Kant, disculpen? Acción con resultados inesperados. Es decir, cada ser humano tiene una fuerza de voluntad, pero pueden haber eventos externos a nuestra fuerza de voluntad que impidan que nosotros logremos nuestra buena intención. Entonces dice, tú intenta, obra como si la máxima de tus acciones pudiera ser imitada, erigida, admirada por tu voluntad en ley universal de la naturaleza. Aun cuando todo lo demás falle, tú continúa esforzándote, intentando lo bueno, la intención positiva y buena. Más allá de que te falle, si has dado lo máximo, nadie te puede refutar, y aunque lo hagan, será para ellos tienes una coraza, porque esa es la clave de tu moral. La medida de tu moral es dar lo máximo que tú puedes. Gracias a este tipo de pensamientos, en Alemania, Kant es una figura que influencia mucho en lo que es el idealismo y el voluntarismo. Seguramente son sus seguidores algunos grandes pensadores como Nietzsche. Entre sus obras es resaltado las más grandes, Crítica de la razón pura y Prolegómenos a toda metafísica pura que pueda presentarse como ciencia. En ambos y en otros tantos que tiene ya a la fase final de su vida, nos está hablando de un encuentro con la razón, un volverse a encontrar con la razón pura. El hombre logre alcanzar la razón por sí mismo, sin ayuda, sin dogmas, y divide lo que es la metafísica del conocimiento y el razonamiento. Bueno, ahora te dejo una tarea. Tienes que repasar algunos términos que no hayas entendido y buscarlos en el diccionario para enriquecer tu vocabulario y comprender mejor este video. Gracias.